Buenas tardes mis amados hermanos, buenas tardes a todos. Pues después de este pequeño contratiempo, vamos a continuar con la predicación de este día. Es un gusto saludarlos en el nombre del Señor y para mí es un privilegio, es un honor estar delante de ustedes esta mañana y compartir este mensaje. Estamos hablando de esta era, la nueva era, la era del Mesías. El Espíritu Santo viene sobre los creyentes, los llena, son bautizados los creyentes y comienza esta nueva etapa, esta nueva era, la era donde entendemos nosotros que estamos en el tiempo de cuando el Mesías viene por primera vez y está el tiempo hasta que el Mesías venga por segunda vez. Este tiempo, el Espíritu Santo fue prometido para la iglesia, ha sido derramado a los primeros creyentes y se levanta el apóstol Pedro como el primer cristiano que va a hablar, va a predicar, va a dar un mensaje a una gran multitud que se reunió ese día de Pentecostés al escuchar todo lo que estaba sucediendo donde los discípulos estaban reunidos, y va a hablar lleno del Espíritu Santo. Este acontecimiento no es igual en toda la historia bíblica, es algo nuevo que Dios está haciendo, llenando personas con su Espíritu y haciendo una obra fuerte, grande y poderosa, de tal manera que aquellos discípulos que tenían temor, aquellos discípulos que estaban preocupados porque no sabían lo que iba a pasar con ellos después de que Jesús había resucitado y había ido al cielo, ahora están llenos del Espíritu Santo y están listos para llevar el mensaje a todo el mundo, a predicar a toda criatura. Y Pedro es el primero. Leemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, a partir del verso 14. Libro de los Hechos, capítulo 2, a partir del verso 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, se está dirigiendo a la multitud que se reunió, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y temible. ¿Se fijan? Antes de que venga va a pasar todo esto. El domingo pasado prediqué desde este versículo 14 hasta el versículo que acabo de leer, el versículo 20. Amados hermanos, si alguien no escuchó el mensaje, puede, aquí mismo donde están viendo este video, lo pueden ver. En resumen, el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, está diciendo: hoy se está cumpliendo lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y hablábamos de lo que Dios quiere hacer con nuestros hijos, con nuestras hijas, lo que Dios quiere hacer con nuestros jóvenes, lo que Dios quiere hacer con nuestros ancianos. Una nueva era, una nueva etapa. Lamentablemente la iglesia, a través de la historia, de pronto no ha podido ver esta promesa cumpliéndose en los hijos, en las hijas, en los jóvenes, en los ancianos y en toda carne, en todos. Pero el Espíritu del Señor sigue hablando a su iglesia y nos sigue recordando a través de la palabra: están viviendo los postreros tiempos, están viviendo los postreros días. Es necesario que sean todos llenos de mi espíritu. Es necesario, dice el Señor, que seamos todos llenos de su espíritu. ¿Y cuál es la evidencia? La evidencia más clara de hombres y mujeres como tú y como yo, llenos del Espíritu Santo. La evidencia más clara es nuestra vida en santidad. Vienen los dones y vienen los talentos y vienen tantas cosas que Dios quiere hacer,
pero es nuestra vida en santidad lo más importante, lo más relevante. Vienen muchas señales. El acontecimiento va a ser tan importante cada vez que el Espíritu Santo esté obrando, que en la vida de los creyentes, que va a haber prodigios en el cielo, en la tierra. Y se usan figuras de lenguaje bien interesantes aquí. Pero todo eso es para indicar lo que va a suceder. Es algo que no se ha visto. Es algo que va a ser notorio, no va a pasar desapercibido. Iglesia, necesitamos que las señales vengan antes del día del Señor. Que vengan sobre nuestros hijos, sobre nuestras hijas, sobre nuestros jóvenes, sobre nuestros ancianos, sobre nosotros. Que la palabra del Señor se cumpla. Que la palabra del Señor se cumpla. Y les decía que después del gran avivamiento del día de Pentecostés, porque aquí se levantan los creyentes en una generación nueva, renovada, y comienzan a llevar el evangelio a todas partes, y siguen las siguientes generaciones. Llega la generación de Pablo, y siguen las siguientes generaciones, y en menos de 40 años ellos habían llevado el evangelio a todos los lugares donde ellos conocían. En menos de 300 años el evangelio había llegado a más de la mitad del Imperio Romano. Ya eran cristianos. Todo alrededor del Mediterráneo, todos los países de Oriente, todos los países de África, todos los países europeos que había llegado el evangelio alrededor del Mediterráneo, que formaban parte del Imperio Romano, más de la mitad de la gente ya eran cristianos. Pero ¿qué ha pasado? La iglesia de pronto ya no hemos crecido al nivel como está creciendo la humanidad. Aún a veces en las ciudades ya no estamos creciendo la iglesia como está creciendo la humanidad, los niños. Hay más nacimientos de niños que nacimientos espirituales. Y de alguna manera, aunque somos más iglesias, prácticamente somos la misma cantidad de creyentes, solamente que nos hemos dispersado en más congregaciones. Y la pregunta es bien sencilla. Nosotros los creyentes, ¿a cuántos hemos traído a los pies del Señor en estos años de nuestra vida cristiana? ¿Y dónde están? Y de pronto la iglesia necesitamos despertar. Todos necesitamos despertar. Todos. Y hacer lo que el Señor nos pide que hagamos. Predica el evangelio a toda criatura. Háblales de mí. Háblales de la vida que yo tengo para ustedes. Háblales que yo quiero llenarlos con mi espíritu. Leíamos hace un momento en el tiempo de alabanza y de oración, cuando Jesús dijo: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Dios quiere para nosotros una vida abundante. Lamentablemente tenemos que entender que de pronto nos enfocamos en diferentes cosas muy humanas, pero a veces demasiado terrenales, y nos olvidamos de las cosas eternas. Aunque los cristianos sabemos que lo terrenal es totalmente pasajero, y que en lo terrenal no está la felicidad de nuestra alma, y que en lo terrenal no está nuestra realización como personas, de pronto dedicamos todo lo que somos a las cosas terrenales, o mucho, y nos olvidamos de hacer tesoros en el cielo, donde no se va a corromper, donde va a permanecer para siempre, donde el Señor Jesús dijo: hagan tesoros en el cielo, donde no hay ladrón que roba, dando a entender: si haces tus tesoros en la tierra, te los pueden robar, los podemos perder, pero los tesoros en el cielo no. Esos son para siempre. Y al hablar de tesoros en el cielo, no estamos pensando en cosas, estamos pensando en personas. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y todo eso va a ser hasta antes que venga el día del Señor. De tal manera que Dios está derramando de su espíritu generación a generación. Dios lo está tratando de hacer siempre. Dios está buscando hombres y mujeres que estén dispuestos
a ser llenos de su Espíritu. Una generación dispuesta a servir a su propia generación, con un corazón conforme al corazón de Dios. Un corazón dispuesto a hacer todo lo que el Señor quiera. Cualquiera de nosotros, cristianos, cuando llegamos ya a cierta edad, nos damos cuenta que las promesas del Señor es lo único que nos sostiene. Nada más. No hay otra cosa. No hay otra cosa. Son las promesas de Dios, es la obra de Dios lo que nos sostiene. De tal manera que en los tiempos de bonanza, cuando las cosas están saliendo bien, o en los tiempos de dificultad, cuando las cosas están saliendo mal, las promesas del Señor nos sostienen. Él es el que nos dice: no desmayes, firme y adelante, pasa la prueba, no desmayes, no voltees atrás, pon tu mira hacia adelante, camina en fe. Andamos caminando por fe y no por lo que ven nuestros ojos. Pero pastor, las cosas están bien complicadas. Yo camino en fe, viendo al invisible, puestos mis ojos en Él y no en las cosas terrenales. ¿Qué quiere decir? Que no le hago caso a las cosas terrenales. Al contrario, pongo mis ojos en Él y Él me dice lo que tengo que hacer. Él me guía, alumbra mis pasos. Su palabra me habla, conforta mi alma. El Señor Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y termina esta primera parte del sermón. Es un sermón larguito lo que Pablo está predicando. Esta predicación no es una predicación cortita. Y aquí hay un punto de quiebre en el verso 21. El apóstol Pedro está diciendo: se están cumpliendo los días finales. Se está cumpliendo lo que dijo el profeta Joel, los postreros días. El tiempo que la iglesia ahora va a vivir hasta que Jesús venga otra vez. Los postreros días, hasta antes del día del Señor, hasta antes del día que Jesús venga y se lleve a cabo el juicio de las naciones. Y Pedro nos dice: la profecía consiste en que será derramado el Espíritu de Dios sobre toda carne. Y eso es lo que nos acaba de pasar a nosotros, los 120. Pedro habla de todo esto y hay este puente, este punto importantísimo, el verso 21 del capítulo 2. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Primero, este mensaje no está dirigido solamente a un determinado grupo de personas. Está dirigido a toda la humanidad, incluyendo los que ya conocen al Señor y los que no lo conocen, incluyendo los que ya le dieron su vida al Señor y los que aún no se la han dado, incluyendo los que ya tienen fe y los que aún no tienen fe. Todo aquel, todo. Porque a veces pensamos todo aquel, pero menos nosotros. No, nos incluye a nosotros. Es un llamado para todos. Y esto es bien importante. Todo aquel, pero menos los que ya somos parte de la iglesia. Los que ya somos parte de la iglesia ya la hicimos. No. También los que estamos en la iglesia vamos a pasar por estas situaciones y necesitamos pasar por estas situaciones. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice: todo aquel que invocare, la palabra invocar, todo aquel que llame, todo aquel que apele, todo aquel que se dirija a Dios, todo aquel que invoque el nombre del Señor,
en estos postreros tiempos, no solamente el día que recibimos el Espíritu Santo, no solamente el día que nos llevó el Señor a ser llenos del Espíritu y ser bautizados, todos los días, de estos tiempos postreros, necesitamos entender que de pronto surge la gran necesidad de invocar el nombre del Señor, de llamarle al Señor y decirle: Señor, ayúdame, Señor, te necesito. Todos. El diablo, gran ladrón y mentiroso, ha robado muchas bendiciones. Cuando en estos postreros días los cristianos pensamos: no, yo ya la hice. Y vienen los tiempos complicados y en lugar de clamar al Señor, Dios sabe, yo ya soy creyente, yo ya estoy del otro lado de la raya. Y en los postreros días dice el Señor: todo aquel que invoque mi nombre será salvo. Y aquí hay un punto importante. ¿Qué significa ser salvo? Fíjense que para nosotros los cristianos, hablar de ser salvo como que es algo muy común. ¿Eres salvo? Sí. ¿Ya hiciste la oración para ser salvo? Sí. ¿Ya le entregaste tu vida al Señor? Sí. ¿Ya te salvó? Sí. Y la palabra salvo, que está aquí en la Biblia, en el Nuevo Testamento, pensamos que solamente se está refiriendo a mi decisión por Cristo, a mi conversión. Cuando yo le entregué mi vida al Señor y ya me salvé, ya soy salvo. Pero Satanás, como ladrón y mentiroso, nos ha robado todo lo demás que significa ser salvo. Porque definitivamente ser salvo es la realidad de una persona que le ha dado su vida al Señor, que ha reconocido su condición de pecador, que ha reconocido su alta necesidad de Dios y le dice: Señor, perdóname, Señor, te entrego lo que soy, Señor, creo en ti, creo que tú, Jesús, eres mi Señor y Salvador, que tú diste en la cruz del Calvario para morir por mis pecados, que tú derramaste tu preciosa sangre y me ha lavado y me ha limpiado y me puedo presentar ahora digno y justo delante de mi Padre Celestial. Soy salvo. Pero aquí no solamente está hablando de una decisión por Cristo. Si ustedes se fijan, ninguno de ellos, de los que están ahí oyendo, han hecho una decisión por Cristo. No dijo Pedro: a ver, todos los que crean, vengan acá al frente, voy a orar por ustedes para que reciban a Cristo. Eso no está diciendo. Sino que después que él cita al profeta y habla de los postreros días, donde será derramado el Espíritu Santo sobre toda carne, y habla de las grandes señales: vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes tendrán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y el día del Señor va a ser grande y temible. Y antes de que eso suceda, el Señor estará derramando de su Espíritu. Concluye diciendo: y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Por qué no dijo: a ver, vengan, reciban a Cristo? No les dijo eso. Y aquí hay un riesgo. La iglesia, de pronto, la iglesia cristiana, hemos simplificado demasiado el asunto. Está demasiado simplificado. Ven, haz una oración. A veces las personas ni saben bien lo que están diciendo. ¿Ya la hiciste? Amén, eres salvo. ¿Por qué? Pues porque lo digo yo, porque hice una oración contigo. Y Pedro aquí nos está hablando de que en estos postreros tiempos, una de las cosas constantes que va en paralelo con ser lleno del Espíritu Santo, es estar invocando el nombre del Señor.
y ser salvos. Aquí la palabra salvo no se está refiriendo solamente a una decisión en la historia de tu vida y ya. Por ejemplo, si yo te digo, ¿eres salvo? Me vas a decir, sí. A ver, ¿cómo sabes? Porque en el año 1980 yo le di mi vida al Señor. Por eso soy salvo. Pero yo no te pregunté, ¿fuiste salvo? Te estoy preguntando, ¿eres salvo? Hoy. No te estoy preguntando el tiempo pasado, te estoy preguntando en la actualidad. No, pues claro, pues como hice mi decisión hace 40 años, debo ser salvo ahorita. Pedro no está diciendo eso, el Espíritu Santo no está diciendo eso. El Espíritu Santo, a través de la palabra, cuando dice todo aquel que invocare ahorita, en el tiempo que estamos viviendo, no que invocó, ni que invocará, el que invocare, en el ya, en el aquí, en el ahora, en el tiempo que estamos nosotros viviendo, no en el que viví, no en el que viviré, en el aquí, hoy. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y aquí el concepto es que el Señor quiere salvarnos en todos los aspectos de nuestra vida física. Quizá esto va a ser un poquito complicado. No solamente es una salvación espiritual. No solamente el Señor está hablando de salvarnos nuestra alma, nuestra mente, sino está hablando de salvarnos en los días que vivamos aquí en la tierra hasta que Jesús venga o nos encontremos con Él. Y eso quiere decir en todas las situaciones de nuestra vida física. Como cuando Pedro se anima a caminar por las aguas, cuando el Señor viene caminando y Pedro lo ve y le dice, di que vaya y voy, y el Señor le dice que venga y Pedro empieza a caminar por las aguas, pero luego Pedro se empieza a hundir al ver que las olas estaban altas. Y el grito de Pedro es, Señor, sálvame. Es la misma palabra, es la misma. Pero ahí, a lo mejor el Señor pudo haber dicho, bueno Pedro, pues ahorita te vas a ahogar, pero ya te salvé. Entonces nos vemos en el cielo, Pedro. Pero en este momento te vas a ahogar. ¿Para qué se te ocurre caminar por las aguas? ¿Pero qué hizo Jesús? Lo tomó, lo cargó y lo llevó a la barca. Ahí fue salvo de una situación física. A veces reducimos que la salvación es nada más en lo espiritual y en lo físico no. Que en los postreros días la salvación solamente va a ser espiritual y en lo físico, pues cada quien rásquese con sus uñas, cada quien hágale como pueda. Algunos lo dicen de esta manera: Dios pone su parte, tú pon la tuya. 50% Dios, 50% tú. A Dios rogando, con el mazo dando. Ayúdate, que yo te ayudaré. Y ahí sale. Dios nada más hace lo espiritual y me salva nada más en lo espiritual, pero en lo físico yo tengo que ver cómo le hago. En los postreros días, dice el Señor, en los postreros días va a haber señales tan fuertes, conmociones tan fuertes, aún en el universo, situaciones tan complicadas, que miren, cuando yo escucho esto del calentamiento global, yo no sé si tienen razón o no tienen razón los científicos, si hay ahí politiquería o hay intereses económicos, pero una cosa sí sabemos: la cosa no está igual, está cambiando a nivel de la naturaleza. Nos estamos quedando sin agua aquí. ¿Qué va a pasar cuando los pozos se sequen?
Ya las presas ya se secaron. ¿Qué va a pasar cuando los pozos ya no den agua? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no llueve como llovía antes? Es que se está robando el agua. Tanta agua, tanta cerveza están haciendo. O están sucediendo situaciones que los cristianos lo que necesitamos es invocar el nombre del Señor. Porque tenemos necesidades físicas. Porque estamos pasando por problemas físicos, no nada más espirituales. En los postreros tiempos, Jesús dijo, va a haber pestes. Oye, y se viene el COVID. Y no hay un precedente igual en la historia moderna de la humanidad, donde la convocatoria fue todos a su casa. Y por más de 1 año y medio, por lo menos, estuvimos encerrados en nuestras casas. No nos pudimos ni siquiera reunir. ¿Y qué hacemos los cristianos? Pues es un bicho que anda ahí. Es un virus. Y luego aparte tiene sus versiones alfa, beta, gamma, etc. ¿Y qué debemos hacer los cristianos llenos del Espíritu? En los postreros días, dice el Señor, yo derramaré mi Espíritu y va a haber señales. Va a haber fuego, va a haber sangre, va a haber la luna, el sol, las estrellas, va a haber una conmoción, va a haber señales apocalípticas, señales complejas. ¿Y qué hacemos los cristianos cuando vemos las señales? Invocar el nombre del Señor. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Saben cómo a veces algunos cristianos leen este pasaje? Te voy a decir lo que yo he visto. Leen, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. O sea, todos los que sean llenos del Espíritu, etcétera, que invoquen el nombre del Señor será salvo. Y luego piensan, se va a llenar mi iglesia, se va a llenar mi congregación. Eso es lo que dice ese pasaje. Va a haber muchos creyentes, se va a llenar. No, a lo mejor no. Y la iglesia necesitamos instruir a los creyentes en estos tiempos, los postreros tiempos, iglesia. Es importante que tengamos como conciencia el ser salvos. Porque no hay cosa peor que afecta a un cristiano. Que aunque él sabe que en su espíritu, en su alma, él es salvo, ve que a su alrededor las cosas se están cayendo. Mi familia se está cayendo, mis hijos se están cayendo, mis negocios, mi trabajo, mi salud se está cayendo. Y entramos en una crisis. Estaré haciendo bien las cosas, estaré bien alineado con Dios, estaré realmente bien. O Dios se olvidó, Dios me está castigando, Dios está haciendo algo que no entiendo, me está poniendo una prueba. Y dice el Nuevo Testamento allá con Santiago, no te sorprendas cuando te venga una prueba. No lo tomes como algo que te sorprenda. Al contrario, pásala. Y en esos momentos donde hay esa dualidad, mi vida espiritual está bien, pero mi vida física está mal, o no está como yo quisiera, o no está bien, pensamos, bueno, pero por lo menos mi vida espiritual está bien. El clamor es, invoca el nombre del Señor. Invócalo, porque Dios quiere obrar en tu vida espiritual y también en tu vida física en los postreros tiempos, y para eso ha derramado de su Espíritu. O sea que el ser derramado el Espíritu de Dios no es nada más para nuestra vida espiritual, es también para nuestra vida física, para todo lo que necesites. El Padre nuestro sigue funcionando. El pan nuestro de cada día, dámelo hoy. No dice, como ahora soy espiritual, qué vergüenza pedirle a Dios por el pan. Eso es algo material, eso es algo físico, eso es algo carnal. Señor, cuando tú quieras, ahí me das un panecito. Y entonces la oración de Jesús, ¿dónde queda? El pan nuestro de cada día, danos hoy.
¿acaso Dios no está interesado en tu vida física? Igual que en tu vida espiritual. Y entonces los cristianos de repente perdemos la riqueza de nuestra vida espiritual porque tenemos conflictos en nuestra vida física. ¿Cuántos cristianos no estarán ahorita pensando, voy a ir a la iglesia, a reunirme con mis demás hermanos? Lo físico ya no importa, acabo lo espiritual estoy bien. Y con todas estas situaciones que están pasando en el internet, me hackearon mi cuenta, no la he podido recuperar. Ahorita con estas situaciones raras que de repente suceden, estaba platicando con Andrés y me dice, pues acá en la iglesia están decidiendo ya no transmitir el culto para que la gente venga. Y lo transmiten después, o sea, lo graban, pero lo transmiten después, para si alguien lo quiera ver. ¿Y qué hacían estos cristianos que no tenían otra manera? Si no iban a las reuniones, si no se congregaban para orar, ¿cómo le hacían? No se podían llamar por teléfono, no podían, una paloma mensajera, yo no sé. Y de pronto como que Dios está diciendo, espérame, todo aquel que invoque el nombre mío va a ser salvo, tanto en su vida espiritual como en su vida material. Ahora, diablo, Satanás mentiroso, de repente viene la vida espiritual, la vida material muy bien, y nos olvidamos de la vida espiritual. Ya tenemos lo necesario. Alma mía, dijo aquel, ¿se acuerdan? Llenó sus graneros de grano y viendo su gran cosecha, dijo, alma mía, pues ahora sí, descansa, ya lo hiciste. Y dijo Jesús, oh insensato, no sabes que hoy viene ante tu alma. ¿De qué te sirvió llenar tus graneros? Si hoy te vas a morir. Y ese es el otro lado complicado. Una persona llena del Espíritu sabe que necesita, tanto en su vida espiritual como en su vida física, necesita invocar el nombre del Señor. Ser salvo en un sentido es mi salvación espiritual, pero ser salvo también es mi salvación física. Cada vez que sea necesario que el Señor haga algo en mi vida, yo clamar a Él, yo invocar su nombre y pedirle al Señor, sálvame. Las sanidades del Señor Jesús, cuando el Señor le decía a la gente, tu fe te ha salvado, pero era una sanidad. Esa sanidad fue pues por un tiempo efectiva, porque de alguna manera u otra se murió esa gente que fueron sanados por el Señor. Aún el Lázaro, que el Señor lo resucitó después de haber estado 3 días muerto, de algo se murió Lázaro, pero en esa situación en su vida física él fue salvo y se le prolongaron los días y los años de vida. Si ustedes se fijan las declaraciones de Jesús, cuando alguien llega y recibe un toque de su virtud y su sanidad, Jesús le dice, bueno, ya fuiste sano. Le dice, no, tu fe te ha salvado. ¿Por qué usa la misma palabra? Porque a los ojos de Dios nuestra salvación espiritual es sumamente importante, pero también nuestra salvación física, en los detalles necesarios en nuestra vida física, en nuestra vida de todos los días, en nuestra vida cotidiana. A veces pensamos que Dios nada más nos quiere obrar en lo espiritual. Si alguno es falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual la va a dar abundantemente y sin reproche. Es que así Dios, nomás en lo espiritual me da abundantemente y sin reproche, pero en lo material no tienes para comer, ¿qué vas a hacer? Me salgo a robar, me salgo a engañar, me salgo a pedir prestado, ¿qué hago? Lo primero, clama al Señor.
invoca su nombre. Es que Él me da la sabiduría en abundancia, pero yo no sé si el pan, ¿por qué no? ¿Por qué no te va a dar el pan de cada día? Es que nada más en lo espiritual Dios nos da en abundancia esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Sí, pero si tienes un problema y necesitas que Dios te saque, pídeselo. Y el concepto de salvación, de pronto algunos lo han monopolizado. No, si quieres ser salvo tienes que estar en mi iglesia, tienes que estar conmigo, tienes que estar para que seas salvo. Los demás no son salvos. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, dice Pedro, y nos ponen un problema. Un problema. Porque la evidencia no es solamente en qué iglesia estás. La evidencia es personas llenas del Espíritu, personas que caminan en santidad y personas que saben invocar el nombre del Señor. ¿De qué me sirve estar en una iglesia si no soy una persona llena del Espíritu, que camina en santidad y que sabe invocar el nombre del Señor en los postreros días? Dijo un teólogo, sería tan absurdo que alguien piense que por ir a la iglesia ya es salvo, ya se convirtió en cristiano. Voy a usar este ejemplo, como alguien que va al Pollo Loco y piensa que se va a convertir en pollo, porque fue al Pollo Loco. O fue a las hamburguesas de McDonald's y piensa que por eso se va a convertir en una hamburguesa. Dice, hay personas que piensan, pues estoy yendo a la iglesia y ya me convertí en cristiano. Es absurdo. La salvación no opera así. La salvación en los postreros días opera Dios derramando de su Espíritu sobre toda carne y llevándonos a obrar Él en lo espiritual y en lo físico. No importa si son tiempos de bonanza o tiempos de adversidad, Dios va a estar obrando en todo lo que somos, no nada más en una parte de nuestra vida, no nada más en la parte espiritual y no nada más en la física, en ambas. Por eso podemos decir, Dios es mi ayudador, Dios es el que me sostiene. Por eso me atrevo a orar y pedir por la salvación de un hijo, por la situación que estamos viviendo en el país. ¿Para qué? Pues si eso no es espiritual, es como que espiritual. Imagínate, orar por nuestro país es espiritual. Pues es que es parte de nuestra función como cristianos. Los ruego ante todo que pongan sus peticiones, oraciones y rogativas, orando por todos los que están en eminencia. Se los pido ante todo, le dice Pablo a Timoteo, que oren para que vivamos quietos y reposadamente. Pero a Dios eso no le interesa. A Dios no le interesa que vivamos sin violencia. A Dios no le interesa. Nosotros somos la parte espiritual, vivir en gozo. Lo otro, Dios no, eso es lo malo, ese es el reino de Satanás. Nosotros estamos en el reino de Dios. Y entonces nos perdemos en versículos como este, que dicen, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. En los postreros tiempos, iglesia, hasta antes que venga el Señor, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y no nada más es la salvación espiritual, es también salvación física. La palabra, el concepto abarca todo. Y esto es algo que yo quiero que nosotros entendamos por los tiempos que estamos viviendo. Varones israelitas, dice el verso 22, ya voy a terminar. Oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos. Inicuo son las personas que viven sin ley.
Saben que en el ejército romano o en cualquier ejército contrataban personas de esos que son los desalmados. ¿Okay? ¿Cómo se llama? Los que ejecutan gente. ¿Cómo se llaman los? No, los que colgaban a la gente, los que cortaban las cabezas, los verdugos. El verdugo es una persona con ciertas características. Es alguien que le da igual ejecutar a una persona. No le afecta. ¿Qué le voy a hacer a este? Córtale la cabeza. La corto. ¿Qué voy a hacer a este? Ábrele la panza, sácale los intestinos. ¿Qué voy a hacer con este? Cuélgalo de un árbol. ¿Qué voy a hacer con este otro? ¡Quémalo! Ese es el inicuo. Se llaman sin ley, los que viven sin ley. No tienen moral. No tienen medidas estándares de moral. O sea, en sus emociones y en sus sentimientos no les afecta ver morir a alguien y que ellos provocaron la muerte con sus propias manos. Entonces lo que Pedro está diciendo aquí es: lo entregaron en las manos de los más desalmados que existen. Y en todos los ejércitos hay este tipo de gente, porque no crean que todos los soldados son iguales. Esos que mátalos, todos estos, pero son niños, no importa, dispárales. Y uno dice: no, viene el inicuo y lo hace. Estoy obedeciendo órdenes. No, es que no tienes alma. Eres un inicuo. No sientes nada al causarle el daño a tu prójimo, llevarlo hasta la muerte. Los que torturan gente son inicuos. Y Pedro está diciendo: lo entregaron. Por eso dice, ustedes lo entregaron a manos de inicuos. O sea, no se atrevieron ustedes. Lo entregaron a gente que sí se atrevió. ¿En qué versículo me quedé? 23. El 23. Manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y aquí Jesús ocupa el lugar importantísimo. Verso 25: porque David dice de él, del Señor Jesús: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Vean, la salvación. Estoy viendo al Señor delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Partes espirituales y físicas, y aún mi carne, ándale, descansará en esperanza. No nada más el corazón, no nada más lo espiritual, aún mi carne, mi parte física, no nada más lo espiritual, va a descansar en esperanza, porque no va a dejar mi alma en el Hades. No permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y estas palabras son para el Mesías, pero también para los creyentes, para los que lo seguimos. Por eso dice Pedro: varones hermanos, verso 29, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentara en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Se fija la parte espiritual y la parte física. Y lo que el Señor hace en Cristo, resucitándolo, es lo que hará con nosotros. Dios actuará
en toda nuestra vida espiritual y también en nuestra vida física. A este Jesús resucitó Dios, por lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, verso 33 del capítulo 2, así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Ahí voy a parar. En el verso 33, la edad de Cristo, como dice mi mamá. Amados hermanos, espero que hoy quede más claro, un poquito más claro, que ser salvo no es nada más una condición espiritual, sino también tiene una gran obra de Dios en lo físico. Que cuando decimos e invocamos el nombre del Señor, seremos salvos tanto en lo espiritual como en lo físico. Cuidado de que en este perfecto balance no pensemos que nada más lo espiritual y lo físico no sirve, o que lo físico me demuestra que todo lo espiritual ya no lo necesito. Es un perfecto balance, porque en los postreros días vendrán tiempos de bonanza, tiempos fáciles de vivir, pero también van a venir tiempos difíciles de vivir. En ambas situaciones necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, caminar en santidad y clamar al Señor, invocar el nombre del Señor y ser salvos. Que Satanás no siga robando la parte espiritual y mucho menos la parte física de la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Satanás no tiene parte ni suerte. Satanás no tiene autoridad sobre nuestras vidas, pero nos puede engañar. Y de repente comenzamos a pensar cosas y a ver cosas que dices tú, a ver, es que esto yo no lo había pensado antes. Y me separan, me apartan de la comunión con Dios, de la comunión con los hermanos, del entender lo que Dios quiere hacer con su iglesia hoy. Dios quiere levantar una iglesia que en este tiempo predique la salvación, no nada más espiritual, sino también física. O sea, Dios quiere intervenir en todas las áreas de nuestra vida espiritual, mi alma, mi corazón, mi mente, mis fuerzas, pero también quiere intervenir en las áreas físicas, mi cuerpo, las cosas que necesito para poder yo vivir. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel. Vamos a terminar cada uno en nuestro lugar, dándole gracias al Señor. Hoy, Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Digamos, vengo a ti.
Vengo a ti hoy, Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, toma mi necesidad. Dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Dame más de ti. Dame más de ti. Bendito Señor. Dame más de ti. Quiero más. Digámosle a Él, dame más. Dame más de ti. Bendito Señor. Bendito Señor. Dame más de ti. Quiero más. Quiero más. Quiero más. Que así sea, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. Necesitamos más de ti. Y que en estos tiempos postreros podamos, Señor, invocar tu nombre y ser salvos. Ponemos todo en tus benditas manos con un corazón agradecido. Amén. Muy bien, mis hermanos, terminemos este tiempo. Aquellos que deseen pueden traer su ofrenda y terminemos cantando el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras deudas. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal, porque tuyo es el reino, tuya toda la gloria, tuyo el poder por todos los siglos, para siempre. Amén. Que el Señor los bendiga y los guarde. Que el Señor haga grandes cosas en sus vidas, los llene de su paz. Que el Señor, al invocar su nombre, podamos nosotros vivir siempre salvos. El Señor haga grandes cosas en cada uno. Nos vemos el próximo domingo, hermanos. Amén.